Buen día. La práctica de hoy es curvas de reflectancia. Mi nombre es Lisbeth Coca. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Es calcular las curvas de reflectancia espectral a partir de datos de laboratorio y compararlas con otras fuentes y materiales. Dicho esto, les daré a conocer un concepto de la curva de reflectancia. El gráfico que representa a la reflectancia como función de la longitud de onda es llamado curva de reflectancia. Además, son medidas por espectrómetros en un rango continuo, pero limitado, de longitudes de onda. Para este ejercicio se generarán dichas curvas utilizando datos tomados de un espectrómetro y se las comparará con otras generadas para los materiales en la actividad presente. Listo, así es como vamos a dar inicio a la práctica del día de hoy. Como primer punto tenemos abrir nuestro documento de Excel rotulado como firma, impartido por nuestro docente. En este mismo vamos a señalar y dar a conocer lo que es la columna A de lambda, donde muestra la secuencia de longitudes de onda. La columna B, que muestra la energía irradiante desde el Sol, en unidades de irradiancia, watts por metro a la menos 2, micrómetro a la menos 1. La columna C y E muestra la energía radiante del mineral yeso. Asimismo, las columnas D y F son utilizadas para calcular la reflexión del mineral yeso. Así es, las que se muestran en este momento. Además, para la columna G, la muestra la reflexión del árbol de olivo en una huerta. Listo, entonces iniciaremos con nuestra primera pregunta del cuestionario. Nos dice que cuál es el rango de lambda, es decir, el valor mínimo y máximo en nanómetros de todas las medidas. Para responder esto, nos dirigimos a nuestra pestaña de data, en donde podemos observar que hallados una vez los valores máximos y mínimos, podemos hallar el rango. ¿Y cómo lo hacemos? Con la siguiente fórmula. Pues daremos clic en máximo para que se nos refleje nuestra fórmula utilizada. Así es, colocamos max y es la selección de todos los datos lambda. Igualmente colocamos mínimo con todos sus datos. Y para hallar el rango no es nada más que la diferencia del valor máximo menos el mínimo, dándonos un rango de 2182.6 nanómetros. Asimismo, podemos observar que ya tenemos hallados los resultados de rango con los valores máximos y mínimos para cada columna de irradiancia, reflectancia y reflectancia del olivo. Listo. Nos dirigimos a la segunda pregunta, que es ¿por qué los valores de radiancia de la columna C y E siempre son menores que los valores de irradiancia? Entonces, para responder esta pregunta, debemos tomar en cuenta que los valores de radiancia siempre serán menores que los valores de irradiancia, dado que la irradiancia absorbe la energía de la muestra, mientras que la radiancia se encarga de expulsar esta energía. Y al realizar este efecto, la materia ya no recibe su energía total, más bien sería parcial, y es por esto que resulta siendo menor. Dicho esto, procederemos a seleccionar las columnas A, B y C, que corresponden a la longitud de onda de radiancia e irradiancia, para insertar un gráfico, mejor dicho. Entonces, el gráfico insertado es este, el que lo visualizamos en este momento.
procedemos a configurar los nombres como irradiancia y radiancia de Gimson 1. Asimismo, con radiancia excitancia y wavelength, que significa longitud de onda en nanómetros. Procedemos a calcular los valores de reflectancia para las medidas de Gimson, es decir, del yeso de la columna D, con la siguiente fórmula, que es C4, es decir, la radiancia 1 por 100, dividido para la irradiancia. Listo, el valor que nos resulta es 36.21. Nos dirigimos a reflectancia, que ubicamos la fórmula similar, que es radiancia para irradiancia, multiplicado por 100. Al dar Enter, podemos observar que se nos refleja un valor. Entonces, procedemos a verificar que esta fórmula esté en cada celda de los que acabamos de efectuar en este momento. Listo. Como sí constan cada fórmula, en cada celda nos dirigimos a insertar un gráfico de los valores hallados, así como el que lo tenemos en este momento. Igual lo volvemos a rotular, lo que hallamos en común. Podemos verificar sus puntos de ascenso y descenso de lo que se nos acaba de mostrar en este momento para ambos valores de columnas. Entonces, en el punto bajo nos muestra para puntos elevados, sería 1. Para otros puntos que podemos visualizar, tenemos ciertos valores como son para la serie 2 de 2499. Entonces nos dirigimos a nuestro cuestionario. En donde nos dice: como tercera pregunta, ¿qué es en común para todas las curvas? Lo que se mantiene en común para todas las curvas son sus puntos de ascenso y descenso, en virtud de lo que representa la muestra en cuanto a la cantidad de energía que es reflejada, de acuerdo a la gráfica de radiancia versus longitud de onda. Nos dirigimos al cuestionario nuevamente para responder la cuarta pregunta, en donde nos dice que ¿cómo se explica este parecido? Como vemos, ¿cómo se explica el parecido? Pues este parecido se explica por cuanto que al importar la absorción, ésta se muestra en cantidades pequeñas, representando así en una curva baja, mientras que las curvas elevadas reflejan la mayor radiación que contiene la muestra. Listo. Ahora vamos a realizar una comparación con una fuente externa. Nos dirigimos al enlace que se encuentra en nuestra práctica y se nos abre esta página de ECOS 3 Spectral Library, en donde en Select Spectral Time damos la opción de Minerals 1609, o dicho de otra forma, Minerals 1609. Nos vamos a Filter by, en Class seleccionamos Sulfate y nos ubicamos en Gimson. Vemos que aquí en esta tabla se nos muestra la composición química, el tamaño de la partícula, el rango espectral de las mediciones disponibles en micrones.
Listo. Nos dirigimos a nuestro cuestionario, a la pregunta 5, que nos dice: ¿cuál es el rango total de las longitudes de ondas disponibles para este ejemplo de Gimson de yeso en micrones? Pues, para ello, podemos visualizar una tabla de la cual ya seleccionamos todos los valores de Gimson que nos interesa. Podemos observar que el valor que se encuentra en ese rango es de 0.4 a 25.044 micrones. Listo, continuamos con la sexta pregunta, que es: además de ello, ¿cuántas mediciones cubren el rango visible? Así pues, las mediciones que cubren el rango visible en total son 5. 1, 2, 3, 4 y la quinta. Son 5. Listo. Ahora vamos a escoger dos curvas que muestren pequeños y gruesos tamaños de partícula en la página de Spectral Minerals Result en View. Podemos observar que tenemos una gráfica para un tamaño de partícula grueso. La copiamos y la pegamos aquí para dar respuesta a nuestra pregunta. Asimismo, lo hacemos con una de tamaño fino. Entonces, en nuestra séptima pregunta nos dice: ¿cuál es la influencia del tamaño de partícula fin and coarse en el rango de reflectancia visible en porcentaje? Entonces, al haber copiado las imágenes de esa plataforma y observarlas aquí, podremos deducir que la influencia del tamaño de partícula fina en el campo de reflectancia visible se muestra que es mayor, con un 98% aproximadamente, de acuerdo a esta gráfica. Pues, para el tamaño de partícula gruesa, asimismo se observa que influye en el rango de reflectancia visible con un porcentaje de 48% aproximadamente, siendo así este mucho menor. Listo, nos dirigimos a nuestra octava pregunta, que nos dice: explique las relaciones generales entre el tamaño de partícula y los rangos de valores de reflectancia. El tamaño de partícula y los rangos de valores de reflectancia están asociados en relación de las funciones de longitud de onda que conlleva cada valor. Dicho esto, podemos dar fin a nuestra práctica, si antes despedirme con un breve resumen. Pues, las curvas de reflectancia nos podemos dar cuenta que ilustran la fracción de energía del espectro electromagnético, que no es absorbida o transmitida por un material. Las curvas pueden estar formuladas en distintas longitudes para la irradiancia, en distintas longitudes de onda, como lo podemos observar. Se generó las curvas de reflectancia espectral para los olivos y para el mineral yeso, y se comparó con las librerías espectrales de JPL, es decir, Jet Propulsion Laboratory, teniendo diferentes valores de muestras y resoluciones. Gracias por su atención.